Entonces vamos a dar inicio ahora al segundo bloque con el tema de la post-reforma. ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Cuál es la reacción en cadena que provocaron no solo Lutero, sino todos los reformadores? Y que bueno, pues hasta ahora, digamos, seguimos viviendo en esas consecuencias, en esa reacción. Pero vamos a enfocarnos específicamente en lo que es el siglo XVII. Aunque obviamente podemos comenzar, digamos, desde fines del siglo XVI. Vamos a centrarnos ahora en un movimiento que ha sido, al menos en lo personal, de mucho impacto para mi vida. Y estoy hablando del puritanismo inglés, aunque también con sus variantes escocesas, norteamericanas. Pero podemos hablar de un puritanismo quizás o en forma general o hacemos algunas especificaciones. El primer punto bueno, que queríamos tocar en lo que es el puritanismo, y yo creo que este tema les interesa mucho, es el tema de la escatología. ¿Se puede hablar de una escatología puritana o es que habían divergencias entre quizás diferentes pastores o teólogos puritanos? ¿Qué nos pueden decir, pastores, al respecto? Respecto a la escatología puritana. Les voy a leer una frase. Estaba leyendo un libro muy interesante de John Vick, donde habla acerca de la escatología, de la eclesiología, ¿no?, de los puritanos. Y John Winthrop era uno de los primeros líderes colonos de del actual Estados Unidos, de Nueva Inglaterra. Decía: porque nosotros, como iglesia, debemos considerar que seremos como una ciudad en medio de una colina. Los ojos de todos estarán sobre nosotros. Si tú te pones a pensar el contexto en el que él dice eso, en el inicio de las colonias en Estados Unidos, detrás de una persecución, detrás de tanto sufrimiento, detrás de tanto que les costó asentarse ahí, a pesar de todas esas marcas, digamos, que no darían mucho ánimo, ellos eran muy optimistas. Ellos tenían una cosmovisión muy optimista. En Mateo capítulo 5, verso 14, el Señor dice lo mismo, que nosotros somos la luz del mundo, una ciudad puesta en un alto de una colina. Y eso es lo que pensaban los puritanos. Ellos sabían que sus circunstancias no marcaban su cosmovisión. Mis circunstancias no van a marcar mi cosmovisión hasta llevarme al límite del pesimismo, digamos, ¿no? Que tal vez, creo que todos hemos caído en eso. La iglesia evangélica cayó en el pesimismo del siglo XX y dejó de ser la fuerza más grande de influencia sobre la tierra. Pero cuando tú lees puritanos, vuelves a recuperar, ¿no?, la alegría, en serio. Te recomiendo mucho. Entiendes que la iglesia está llamada a vencer. Al margen de las posturas que podamos tener, la iglesia no está llamada a desaparecerse, ni a ser destruida, ni tampoco está llamada a ser destruida y que Cristo nos salve en el último segundo. No está llamada a esconderse debajo de la mesa, sino a ser una luz que se pone en lo alto para que todo el mundo vea. Como Isaías capítulo 2, verso 2 dice: en los tiempos finales, Sion será el lugar favorito de todo el mundo, si lo podemos parafrasear, ¿no?, donde todos quieren venir a adorar. Y la iglesia es Sion. La iglesia es Sion. Y no van a venir a adorar porque tengamos el mejor worship, porque tengamos una iglesia muy bonita, que todos, creo que en una ciudad como Trujillo lo queremos tener, y será bueno que lo tengamos. Pero la idea es que, como en Hechos capítulo 2, verso de 42 al 47, finalmente la gente venía y Dios iba agregando a la iglesia a los que iban a ser salvos. ¿Te das cuenta? Porque ellos van a venir porque van a ver la hermosura de Cristo en nosotros. Y eso a nosotros debería darnos, por ejemplo, cuando veo a alguien como Winthrop, cualquiera diría: wow, este tipo debe estar yendo todo genial y por eso escribe de una manera tan positiva. No le estaba yendo todo genial. Si tú lees más o menos cómo fueron las primeras décadas de los colonos norteamericanos, no es nada genial, ante la vista de los hombres, claro. Pero ellos sabían de que la iglesia iba a conquistar la tierra. Y eso es lo que yo rescato de la escatología puritana, ¿no?, que me ha contagiado y se ha metido hasta el fondo de mi corazón, porque puedo ver el mismo corazón optimista de la iglesia de los hechos. Amén. Y hablando de una manera más técnica, pastor Weiss, por ejemplo, ¿usted cree que el postmilenialismo nació con los puritanos o es que hay otro grupo quizás que aperturó esta nueva visión escatológica? Bueno, no creo que nació con los puritanos. Hubo muchos otros autores, muchos antes, que se pueden identificar como postmilenialistas, pero la palabra postmilenialismo no se conocía en aquel entonces. De hecho,
básicamente solamente había dos doctrinas desde las primeras épocas de la iglesia hasta la Reforma. Había el amilenialismo, que se definió muy bien por San Agustín, y había el milenialismo de algunos pocos, kilianismo, que viene de griego. La distinción entre esos dos, bueno, en el milenialismo no se distingue muy bien entre postmilenialismo y premilenialismo. La idea de amilenialismo es que ya estamos en los 1000 años, es decir, el milenio de Cristo de que se habla el Apocalipsis. Eso es el amilenialismo, que ya estamos en el milenio. El milenio es desde la resurrección de Cristo hasta que Él venga otra vez para establecer finalmente su reino. Y el milenialismo es la idea de que no estamos todavía en el milenio, es una época que esperamos en el futuro. El postmilenialismo creía, o por lo menos lo que es postmilenialismo clásico, creía que es una época futura que todavía no llega. Habrán grandes avivamientos de antemano y luego comenzará el milenio, y al final del milenio regresa Jesucristo. Por eso se llama postmilenialismo. Cristo regresa post-milenio, después del milenio. Los premilenialistas creen que viene antes del milenio, pero en ambos casos el milenio es para ellos algo en el futuro. En ese sentido, la mayor parte de la iglesia ha sido amilenialista, en el sentido de que ha creído que el milenio es desde la resurrección de Cristo hasta su venida final. Ahora, desde el siglo XX, la terminología ha cambiado en ese sentido. Ahora, solamente lo que se llama postmilenialismo es nada más que el optimismo de lo que va a lograr el Evangelio. Si eres optimista que el Evangelio va a conquistar el mundo, entonces, según la terminología del siglo XX, eres postmilenialista. Y el amilenialismo y el premilenialismo se consideran como pesimistas en cuanto al avance del Evangelio. Pero algo interesante, en el tiempo de los puritanos hubo las tres perspectivas: la perspectiva agustiniana, la perspectiva postmilenialista y la perspectiva premilenialista. Pero interesante es que los tres eran optimistas en cuanto a la conquista del Evangelio. En la Asamblea de Westminster, en el siglo XVII, hubo unos pocos teólogos independientes de la eclesiología independiente, y uno de estos, Thomas Goodwin, uno de mis favoritos teólogos del siglo, él era premilenialista. Todos los independientes, hubo como 7 o 8 independientes en la asamblea, y toditos de los independientes eran premilenialistas, pero toditos creyeron que el mundo iba a ser cristianizado por el Evangelio antes de la venida de Cristo. Entonces, hasta los premilenialistas eran optimistas. Uno puede ver esto también en Spurgeon. Spurgeon era premilenialista, pero él creía que el Evangelio iba a conquistar el mundo antes de la venida de Cristo. Entonces,
En ese sentido, podemos decir que los amilenialistas eran postmilenialistas. Los postmilenialistas eran postmilenialistas. Y los premilenialistas también eran postmilenialistas. Wow, muy interesante. De verdad me ha dejado... Todo está claro. El asunto es que ha habido un gran cambio de la terminología en el siglo XX y esto confunde muchas cosas. Pero pastor, en el siglo XVII había puritanos que, digamos, que consideraban postmileniales, que consideraban un milenio simbólico. Sí, muchos. ¿Y ellos cómo se les denominaba? ¿Se entienden ellos a mileniales quizás? Bueno, no tenían exactamente esta terminología, pero eran, por ejemplo, Roberto Bailey, uno de los representantes de Escocia. Él escribió un libro sobre el tema y él tomó muy claramente la perspectiva de San Agustín en esto. Eso era la mayoría, pero a la vez la mayoría eran optimistas, y es por eso que cuando teólogos del siglo XX pasan a leer lo que dicen del avance del Evangelio, dicen, mira, todos postmilenialistas. Pero no era necesariamente así. La mayoría eran agustinianos o amilenialistas, pero optimistas. Y hubo también los premilenialistas, pero muchos los leen hablando del gran avance del Evangelio y dicen, mira, postmilenialista. Pero eso es por un cambio de terminología. Pero el punto principal, hablando históricamente, la iglesia casi siempre se había separado un poco del milenialismo, o sea, postmilenialismo o premilenialismo. Se había separado un poco porque en ambos casos la tendencia es de creer que el reino de Dios llega a este mundo por medio de un gran cataclismo. En el caso del premilenialismo, el cataclismo o el gran evento es la venida de Cristo. En el caso del postmilenialismo, tampoco cree que el milenio llegó, pero cuando llegará con casi como un nuevo Pentecostés, día de Pentecostés. El Espíritu Santo vendrá y trastornará completamente el mundo, pero en ambos casos es algo radical. Mientras que la perspectiva agustiniana cree que el Evangelio avance y el reino de Dios comenzó en la resurrección de Cristo, y poco a poco va avanzando por medio de los ministerios normales de la iglesia, la predicación semana tras semana del Evangelio, la administración semana tras semana de los sacramentos. Y habrá en algunos momentos un poco de avivamiento y otros momentos una bajada, pero la trayectoria principal es hacia arriba. Sí, exacto. Pero la distinción entre el no milenialismo y el milenialismo. El siguiente punto que bueno, vamos a tocar es respecto a la soteriología, porque sabemos que este asunto teológico ha generado pues, a lo largo de toda la historia mucha controversia, muchos acalorados debates, pero centrándonos en la posreforma y quizás un poquito antes, queremos conocer, por ejemplo, algunas dudas que han quedado recogidas de muchos de acá nuestros compañeros respecto a la posición católica, más que todo lo que se sentó en el Concilio de Trento. ¿Podemos afirmar que los cánones del Concilio de Trento son una soteriología semipelagiana o estamos exagerando? No sé, alguno de los pastores. ¿Realmente la Iglesia Católica adoptó un semipelagianismo en el Concilio de Trento o no? Bueno, sin explicarlo, yo creo que sí. Pastor West, ¿usted qué piensa? Sí. Creo que ya he hablado mucho. Pelagio, Pastor Carlos. la idea es que entiendan qué es lo que creía Pelagio, porque si hablamos de un semipelagianismo tendríamos que remitirnos a la parte larga. Sí, justo claro, todo está en las separatas, están las terminologías. Bueno,
Si le vamos a poner la etiqueta, pues parece, ¿no? Porque la Iglesia Católica Romana siempre, si tú estudias, siempre ha tenido movimientos como jansenitas y otros, o Escarpo de Orbay, o otros teólogos católicos que eran monarquistas, es decir, que creían que en la acción única y soberana de Dios en la salvación, y que el hombre estaba totalmente incapacitado para salvarse y que necesitaba una acción de Dios. Pero en este concilio, definitivamente, ya se rompe con eso. Y a partir de ahí ya comienzan a ser mal vistos incluso los teólogos católicos que luego surgieron con este tipo de visión, ¿no? Entonces, si una iglesia cree que Dios solo lo ayuda, o que el hombre toma la decisión de salvarse por su propia voluntad, entra dentro de la etiqueta de semipelagianismo, porque pelagianismo sería muy duro, pero de semipelagianismo sí, porque necesita fe más obras. Claro, el tema del libre albedrío y la soberanía de Dios, dos puntos importantes. Pastor Weiss, ayúdenos con esos conceptos. De cómo es eso de libre albedrío y soberanía de Dios. ¿Qué predomina entonces? Bueno, algo muy interesante en el fines del siglo XVI y primera mitad del siglo XVII, es que los mismos debates que hubo en la iglesia protestante entre arminianos y calvinistas, por ejemplo, los mismos debates hubo también en la iglesia romana. La iglesia romana se dividió entre los dominicanos y los franciscanos. Los dominicanos eran los fanáticos de Santo Tomás de Aquino y más antes, obviamente, San Agustín. Entonces hubo esta línea augustiniana en la iglesia romana, y ciertos autores como Pascal, por ejemplo, seguidor de Jansen, un teólogo Jansen, era básicamente calvinista en su perspectiva de la soberanía de Dios, la providencia de Dios, el libre albedrío y todo esto. Pero los franciscanos, hubo otros autores como Luis de Molina, por ejemplo, y los jesuitas, franciscanos y jesuitas, y ellos adoptaron una postura muy parecido a los arminianos. Y uno puede leer, por ejemplo, en los grandes teólogos de la época, entre los protestantes, y ellos están citando a muchos autores de España que son autores católicos, están citando a Tomás de Aquino, están citando muchos de estos autores. Entonces, si bien es cierto que en el Concilio de Trento hay ciertos rastros de semipelagianismo ahí, quedó suficientemente ambigua que permitió estos grandes debates dentro de la misma iglesia romana sobre estas cosas, igual como los debates que había en las iglesias protestantes más antiguas. Pues es bastante ambiguo, porque de haber sido bien clara su postura no hubiera aparecido, por ejemplo, como dicen, ¿no?, la postura de los dominicos ni el jansenismo, porque tendrían que sujetarse a lo que se propuso en el concilio. Sin embargo, vemos que sigue la disputa ahí. Pero la influencia de los jesuitas fue determinante. Ellos pusieron el peso final y entonces, claro, sacaron a Agustín. No lo excomulgaron, pero lo silenciaron y lo marginaron realmente, ¿no? Eso es lo que ocurrió. O sea, Roma siempre ha sido muy hábil en mantener una unidad, o sea, al grupo. En cambio, se aprovecharon muy bien de las divisiones, y eso fue la debilidad nuestra hasta ahora, ¿no? Que estamos tratando de marchar y remediar aquí. Es un buen ejemplo de unidad cristiana. Entonces, claro, ellos vieron ese punto débil por lo que golpearon, y por eso la contrarreforma tuvo mucha fuerza y ganaron mucho terreno que habían perdido. Exacto. Y digamos, en el tema del jansenismo, bueno, en castellano se dice Cornelio Jansenio, en inglés no sé cómo es. Cornelio Jansenio se dice en castellano. Déjalo ahí nomás. Sí. El teólogo del jansenismo. Ya.
La pregunta que nos hacemos todos es, ¿Cornelio Jansenio recibió influencia protestante? ¿O simplemente pues él solito ahí, estudiando a Agustín, llega a esas conclusiones? No sé, no conozco estas palabras. Jansen. Jansen, ya. Ok, ¿qué era la pregunta? ¿Él recibe influencia protestante para llegar a esas conclusiones soteriológicas? ¿O él solito leyendo a Agustín es que llega? Bueno, creo que hubo toda la herencia de San Agustín, que era tal vez la influencia mayor, pero también yo creo que hubo un espíritu un poco más ecumenista, en que ellos querían acercarse más a los protestantes. Me imagino que eso era parte de la motivación, pero más que esto, yo creo que era la herencia de San Agustín. Había leído que él tenía un maestro y es una nota muy chistosa porque dice que este hombre decía, o sea, por Jansenio decía, Jansenio decía, o se jactaba humildemente, aunque parece una contradicción, de que él había leído toda la literatura de Agustín 10 veces, a diferencia de su maestro que solo la había leído 9 veces. Y esa es una parte muy chistosa, pero como dice el pastor West, ahí vemos la influencia de la teología agustiniana, ¿no?, en la vida de Jansenio, y que la mantuvo hasta el final, ¿no? Y realmente la influencia de Jansenio viene después que él muere. Sus estudiantes y muchos hermanos católicos toman los escritos de Jansenio, incluso un convento de unas monjas muy piadosas que decían que eran muy piadosas pero también tercas como demonios, comenzaron a leer la literatura de Jansenio y adoptaron esa postura monarquista, cosa que no le gustó a Roma, claro. A mí me parece realmente muy, entre comillas, coincidente que todo lo del jansenismo ocurre ahí en paralelo al sínodo de Dort, por ejemplo. O sea, es como que tanto en el mundo católico como protestante estaba de moda el tema de la soteriología. Sí, hay una pregunta por parte del público, no sé, a ver si alguno de los pastores se anima a preguntarla, aunque más parece esto ya del siglo XVIII, que habla del hipercalvinismo, pero igual, dice, respecto a la influencia del hipercalvinismo como detonador del rechazo al monarquismo, ¿qué debemos cuidarnos los actuales monarquistas en nuestra actitud para evitar el rechazo de los hermanos sinergistas y tener una sana comunión? Bueno, depende de qué le dices hipercalvinismo. Exacto. Hay varios conceptos de hipercalvinismo. Por ejemplo, hay hermanos que creen, bueno, vayamos al sistema, aunque yo no creo que eso reduzca la etiqueta, ¿no? Muchos creen que si tú crees los famosos 5 puntos y eres calvinista, pero no es así. Pero supongamos que fuera, hay hermanos que te dicen que ser de 5 puntos es hipercalvinista, pero si no crees en la expiación limitada, como John Bunyan, como otros hermanos que queremos mucho, ya no. Eres un calvinista moderado. Ese tipo de cosas hacen que uno confunda porque son, digamos, etiquetas más actuales de calvinismo. Ahora, yo he leído algunos autores que te podría decir que son hipercalvinistas y que estoy seguro que ustedes de repente, algunos no han visto, pero dicen cosas como esta. Uno, y voy a decir su nombre, puedes darle una ojeada, pero a veces dice cosas que no están bien. Y de hecho que causa rechazo hasta de los mismos calvinistas. Él tiene un libro, se llama Vincent Cheung, y tiene un libro que dice Dios es el autor del mal, que ha llegado a esa conclusión por lógica, ¿no? Pero tienes que leerlo para no juzgar. Pero tú dices, ¿qué? ¿Cómo es posible? ¿No? Santiago dice que no es así. Bueno, también ellos dicen que la gracia está bien, es para los elegidos, pero la libertad de predicar el evangelio no es así. Por ejemplo, un hermano, una persona que yo le predico mucho tiempo y esta persona no da evidencias de elección, o sea, ya me sacudo los pies, me sacudo las sandalias y lo dejo, porque es un réprobo, que es una palabrita que se usaba antes también, para los que no eran creyentes, ahora suena un poco ofensiva, ¿no? Entonces, en ese sentido, el hipercalvinismo, por ejemplo, que ven en el Facebook, en las redes sociales, eso no es hipercalvinismo, sino que son gente con un corazón sectario, que es diferente, o con un patrón de conducta sectario, porque yo conozco iglesias que son buenas iglesias, o sea, con una buena doctrina, pero tienen un patrón de conducta sectario. Por ejemplo, no podría tener una reunión ecuménica como esta, no, porque ellos creen en una doctrina que se llama la separación secundaria,
que, bueno, ya no estamos en el siglo XVIII para responder eso. Porque, en cambio, estos hipercalvinistas de lo que les estoy mencionando no creen en eso. Ellos son demasiado radicales. Y bueno, y al margen de la postura o del color que tengas dentro del monergismo, yo creo que la mejor forma de llegar a los demás es simplemente amándolos sin condiciones, no creyendo que puedes poner sus doctrinas por encima de todo. Te lo digo yo también, que me he equivocado con eso, ¿no? A veces, bueno, esto lo digo a unos jovencitos, ¿no? La verdad de la fe reformada es una, como lo leí de un doctor de teología, porque no es mía la frase, es una almohada para descansar en la soberanía de Dios. Es una almohada donde tú te eches y reposas, ¿no? Puedo haber evangelizado como arminiano, pero sé que duermo como calvinista, seguro de que Dios va a hacer la obra. Porque en ningún momento las doctrinas de la gracia te tienen que llevar a ser flojo o a no luchar contra el pecado, ¿no? Tienes que reconocer tu pecado, ¿no? Por ejemplo, ya. Entonces, otra cosa también que yo he entendido es que las doctrinas reformadas son como una espada láser para los jóvenes que han visto Star Wars, y que es para defender la fe. Pero defender ardientemente la fe, contender ardientemente la fe, viene en el contexto de 2 Timoteo, dice que el siervo del Señor tiene que ser amable, corregir con mansedumbre. Quizá Dios le conceda el arrepentimiento al que está atado al lazo del diablo. Imagínate, si tienes que corregir con amor, con mansedumbre, con ternura al que está atado al lazo del diablo, que es un hereje contumaz y evidente, ¿cómo no vas a aprender y corregir también a tu hermano que simplemente tiene una doctrina no fundamental diferente a ti? Y eso, yo he luchado mucho con eso. Y bueno, acá varios ya lo saben. Les pido perdón si alguna vez los ofendí, ¿no? Y la verdad, muchos pasamos por eso. Pasamos por esa línea que se llama, creo que en inglés le dicen el calvinista de jaula, ¿no? Entonces, la cosa es salte de la jaula y pide disculpas a los que tienes que disculpar y aprende de tus hermanos. Y vas a ver que ellos mismos van a aprender de ti, porque somos un cuerpo, tenemos diferentes dones y estamos siempre para estar compenetrados unos con otros, ¿no? Mira, si así como hacemos una conferencia pequeñita, podríamos hacer una a nivel todo Trujillo y no estar utilizando la espada para pelearnos entre nosotros. La palabra de Dios no es para estar peleando. Exacto. ¿No? Entonces eso es lo que podría decirles, aunque no tiene que ver con el siglo XVIII. Pastor West, para usted me envía una pregunta y también otra para el pastor Sergio. Es aparentemente un poco simple, pero me pregunta que pueda aclarar la diferencia entre libre albedrío y soberanía de Dios. Quizás con palabras sencillas. Y para usted, como soberanía de Dios. Ya. Yo soy libre. Bueno, la soberanía de Dios insiste que todo lo que ocurre en este mundo es parte del plan de Dios. Todo lo que sucede, no hay ni un moléculo, ni un átomo que está fuera del plan de Dios. Esto no quiere decir que el ser humano es un robot. Bueno, y por eso Pastor Sergio nos va a explicar cómo es. Bueno, una explicación que yo daría es como un pez dentro de una pecera. O sea, un pez dentro de una pecera tiene la libertad para moverse dentro de la pecera, ¿no? Entonces Dios sí nos ha dado una libertad y somos responsables, pero eso no significa que vamos a sucumbir ante la autoridad. O sea, la soberanía absoluta de Dios está sobre toda libertad. O sea, no hay libertad más grande, no hay ninguna cosa que pueda traspasar la soberanía de Dios. O sea, de hecho, estamos bajo la autoridad de Dios, de su soberanía absoluta. ¿Puedo agregar algo? Sí, agrega. En Lamentaciones capítulo 3 verso 37 vemos que la palabra dice: ¿Se atreverá alguien a decir que el Dios creador del cielo no ha decretado todo? Así, estoy parafraseando, ¿no? Búscalo en Lamentaciones 3:37. ¿Te atreverás tú a decir que el Dios creador y soberano del cielo no ha determinado todo? Eso es lo que diría más el original. ¿Cómo le aplicamos eso a la vida de cada uno en ese tema tan quisquilloso que es: yo decidí por Cristo? Fue la soberanía de Dios. Y hay que entenderlo de esta manera.
Tú eres totalmente libre. Cuando tú no eras cristiano eras libre, pero eras libre para hacer todo lo que tu naturaleza te había determinado. Por ejemplo, ¿qué dice la Biblia que somos sin Jesús? Sin nacer de nuevo. Muertos, ¿no? Muertos espiritualmente, dice Efesios, incapacitados. Como decía Charles Spurgeon, somos como un chanchito. Es un ejemplo de Spurgeon. Tú eres o un cerdito o una oveja. Si tú pones un cerdo y una oveja y pones al frente basura y pastos verdes, la oveja va a ir a los pastos, el cerdo va a la basura. Y supongamos que tú pudieras hablar con el cerdo y le dirías, oye cerdo, ¿pero qué haces ahí, cochino? El cerdo te va a decir, hey, escucha, soy un cerdo, hello, soy un cerdo. Entonces te vas a dar cuenta que el cerdo es libre, puede hacer lo que quiere, pero no puede ir más allá del cuadrante de su naturaleza. Es un cerdo. Un cerdo que vuelve al lodo, o eres un perro que vuelve al vómito, dice la Biblia. Pero ¿qué tiene que pasar para que este cerdo anhele los pastos verdes? Tiene que convertirse en una oveja. Tendría que nacer de nuevo, ¿no? Y eso es justo lo que dice el Señor. Nosotros estábamos muertos y el Señor nos hace nacer de nuevo. Recién ahora que eres cristiano ya tienes una libertad diferente, ¿ves? Ahora sí tienes un libre albedrío para decidir entre el bien y el mal. Antes no lo tenías. Eras libre, pero no podías escoger más que el mal. Y el día final, el día de la glorificación, el día del cielo nuevo y la tierra nueva, solo escogeremos el bien. Bueno, ese es uno. Bueno, hemos prometido que vamos a responder la gran mayoría de preguntas que tengan, así que un hermano pregunta si en el siglo XVI los protestantes veían a los católicos como hermanos o no, o eran... Esa es una pregunta bien subjetiva, ¿no? Porque depende quién lo ve, ¿no? O sea, yo creo que al comienzo todos se veían como hermanos porque no existían los protestantes, ¿no? Entonces, claro, ya después vinieron las luchas por las doctrinas que nos cuadraban unos con otros y los odios, incluso las muertes de Cristo. Pero yo creo que al comienzo siempre han habido hermanos, personas que han mirado más allá, ¿no? Y siempre han habido también personas intolerantes que han llegado a la violencia. Una cosa que tenemos que recordar es que en aquel entonces la situación social y política era muy diferente, porque piensa por ejemplo solamente en el cambio del rey Eduardo en Inglaterra hasta la reina María y después a la reina Elizabeth. Eduardo era protestante y él insistía en toda una reforma protestante en Inglaterra, pero murió muy joven. Vino María y María mataba un montón de protestantes. Bueno, los protestantes cuando tenían el poder también mataron a católicos. Tenemos que reconocer eso, pero era un asunto de que, por ejemplo, los protestantes vieron a la iglesia romana como leal a una autoridad extranjera. Sería como alguien emigrando a Perú, pero diciendo, mi lealtad es para Chile y vengo aquí como representante de Chile, sabiendo que Chile quiere dominar a Perú, por ejemplo. Entonces, eso era la preocupación y por eso hubo tantos roces y problemas. Pero en la Confesión de Fe de Westminster dice que el Papa es el anticristo, incluso. Pero, habiendo dicho todo esto, es interesante notar que toditos los reformadores y toditos los de la Asamblea de Westminster incluso aceptaron el bautismo de la Iglesia romana. Calvino incluso dijo, cuando alguien le preguntó si debería ser rebautizado, el mismo diablo te bautiza en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, entonces no debes rechazar eso. Creo que ellos más hacían énfasis, digamos, en el bautismo trinitario, en el valor, en nombre de quién se hace el bautismo y no en quién lo administra, ¿verdad?
Y bueno, ahora, una vez para andar casi al final, vamos a tocar un punto que creo que a muchos nos va a interesar, que es respecto a la neumatología en los puritanos o básicamente en la posreforma. Queremos saber qué creían ellos, más que todo respecto a los dones. Si es que había, digamos, ejercicio de los dones en movimientos puritanos o en otros movimientos quizás también que se dieron en el continente. ¿Qué se sabe de la neumatología o el entendimiento de los dones del Espíritu Santo en tiempos de la posreforma? Claro que lo sabían. Los cuáqueros, ellos practicaban los dones, digamos, eran los pentecostales de aquel entonces. Y otros, por supuesto, que se acabaron con el canon bíblico. Había los dos puntos de vista. Así no. Mira, aquí tengo una cita de Thomas Godwin que dice: hay una omisión general de los santos de Dios en su no dar al Espíritu Santo la gloria que se debe a su persona. Su trabajo por nosotros es un rol tan grande como el del Padre o el del Hijo. O sea, para ellos era muy importante la neumatología. Y no solamente creer que Él es una persona o que es parte de es Dios, sino realmente lo que dice la Biblia acerca de Él, ¿no? Acerca de los dones del Espíritu Santo. Hacer claro nada más que si tú lees, por ejemplo, unos libros, también repito, estaba leyendo un libro de Joel Beck que también habla de esto, ellos hacían énfasis en los dones, pero conforme están en la Biblia, ¿no? Siempre ha habido ramas que se han desviado por las emociones y a veces hay excesos o a veces falsifican con muy buena intención lo que ellos creen que son los dones, pero yo creo que hay que aprender el ejemplo de ellos, ¿no? Que si vamos a clamar para que Dios capacite a su iglesia con los dones que están en su palabra, sea conforme a las Escrituras, ¿no? Amén. ¿Nada que agregar? Se puede distinguir cuando hablamos de los dones, por ejemplo, hablando de la profecía o lenguas o algo así. Los reformadores querían distinguir entre lo que sería la autoridad de una revelación, la autoridad privada y la autoridad pública. En ese sentido, si alguien dice, yo recibí, Dios me habló y me dijo tal cosa, lo que los reformadores dirían es, esta cosa que tú dices que Dios te habló, puede tener autoridad para ti, pero para nadie más, solo para ti. Por eso tú no puedes decir, Dios me dijo a mí que tú debes hacer tal cosa, porque tu experiencia del Espíritu Santo no puede tener autoridad para Él. Solamente su experiencia puede tener autoridad para Él. Y en ese sentido, la Biblia es revelación pública para todos. Y lo que dice la Biblia, todos debemos obedecer. Pero si Dios me habla a mí, esto no puede tener autoridad para nadie más que solamente para mí. Y yo creo que si podríamos apreciar esta distinción, wow, nos salvaríamos de muchos dolores de cabeza en muchas iglesias. Cuando, por ejemplo, yo tuve un profesor en el seminario que había estudiado en Escocia para su doctorado, y cuando él estuvo ahí en Escocia, una hermana en la iglesia se le acercó y dijo, hermano, Dios me dijo que tú debes casarte con mi hija. Wow. Bueno, si Dios dijo esto, entonces, caballero, ¿qué otra opción hay? Pero mi profesor no se casó con la hija de esta hermana. Y el punto es que si Dios te dice algo, entonces, si estás convencido que es la voz de Dios, entonces hay que obedecer, pero siempre tomando en cuenta lo que dice la Biblia. Pero lo que no puedes hacer es obligar a otra persona a someterse a una revelación que tú supuestamente has recibido
de forma privada. Exacto. Bueno, ahora para llegar al penúltimo punto ya de la noche, respecto al amiraldenismo, Moisés Amirao, bueno, conocido Moisés Amiraldo, hay una pregunta acá de los invitados respecto a su soteriología. Si es que esas conclusiones a las que él llegó, digamos, de entender la expresión de forma general, ¿fue exegética o más que todo en un afán de tender lazos con los luteranos, de no separar, digamos, o de poder, ¿no? Porque había, bueno, algunos libros que mencionan que él siempre, como los luteranos dieron un grito al cielo por los resultados del sínodo de Dort, entonces Moisés Amirao como que quiso estar en un punto medio entre los luteranos y el sínodo, las decisiones, ¿no? Los cánones de Dort. Ya, él era hugonot. No creo que su preocupación era acercarse a los luteranos. Creo que su preocupación era un poco más exegética. Tal vez hubo otra motivación ahí también. No he leído mucho de él. Bueno, casi nada de él. He leído un poco acerca de él y me pregunto si él tendrá algo traducido a inglés o castellano, no estoy seguro. Creo que todo estará en latín o francés. Sí. Pero mi impresión de lo que he leído de otros es que era un poco más asunto exegético que una motivación ecuménica. Pero tal vez estoy equivocado. Porque precisamente creo que esta idea de Moisés Amiraldo persiste hasta ahora, es tomado porque a veces hay un rechazo al tema de la redención particular. Entonces muchos sí quieren aceptar la soberanía de Dios, entonces optan por este punto, ¿no? Que apareció ahí en la escuela de Saumur, Francia. Y bueno, para finalizar, el último tema que vamos a tratar es sobre el pietismo alemán. Cómo surge, bueno, pues con Spinner. Pero básicamente lo que queremos hablar es sobre sus consecuencias, sobre qué opinan ustedes realmente, cosas rescatables y cosas que debemos cuidarnos de, porque siempre dice el pietismo sigue hasta ahora, pero qué debemos, por ejemplo, rescatar y qué deberíamos rechazar del pietismo alemán. Bueno, yo creo que voy a hablar de las cosas positivas del pietismo, además le pasa. Yo creo que debemos rescatar del pietismo la búsqueda de una verdadera experiencia con Dios. La búsqueda de una verdadera experiencia con Dios, y repito, de una verdadera experiencia con Dios, no de una experiencia superficial, no estoy hablando de las emociones, sino de una experiencia verdadera. Entender también de que cuidar tu santidad no es ser legalista, ¿no? Hay cosas que en tu conciencia tú sabes que tú no puedes, que tu hermano sí puede, y ser un débil de conciencia en ciertos aspectos más bien te aleja del pecado, está muy bien. Un movimiento como este que partió tal vez al ver las universidades teológicas, al ver los escritorios tan fríos, ¿no? Estuvo de repente en su comienzo con una muy buena intención, ¿no? Yo soy una persona, ustedes acá saben, mis hermanos, nos gusta estudiar, nos gusta ir a la palabra, nos gusta estudiar mucho, pero si todo se queda en la cabeza, como decía un predicador, me acuerdo que es bastante radical, Leonard Ravenhill, si tú te llenas la cabeza pero tu corazón se convierte en una nuez, entonces no sirve de nada. Entonces, en ese sentido, yo rescato la pasión por la búsqueda de la oración, por la búsqueda de la piedad, por la búsqueda de cortarse el brazo y arrancarse el ojo que tenían los pietistas, ¿no? Eso es lo que yo puedo rescatar, ¿no? Y que es una buena influencia buscar la santidad. Pero ahora dice lo otro. Pero sin lugar a duda, todos los extremos son peligrosos, ¿no? Porque una persona piadosa que busca en oración y hay uno después quiere imponer eso en otros también. Y encontramos muchas veces esas actitudes. Uno no puede hacer algo artificial. O sea, cuando Dios está obrando en una vida, la presencia de Dios mismo te lleva a humillarte. Entonces, te lleva a ver quién eres realmente y te cuadra, te confronta con tu realidad, y entonces vemos que una persona, y yo creo que eso pasó con muchos de estos hombres que
que frente a un intelectualismo teológico, simplemente como ya bien explicaste, puede ser decepcionante, ¿no? Porque uno puede tener mucha, bueno, si hay alguien que sabe bastante teología, y casi todo es Satanás, ¿no? Él conoce muy bien, o sea, tiene inteligencia pero usa mal. Entonces yo creo que una combinación de conocimiento, de una búsqueda intensa por la verdad, acompañado con una vida de piedad, de oración, de apartarse del mal, es muy saludable. Entonces, ¿qué podría ser lo negativo en cuanto a eso? Caer en un misticismo que niega la objetividad de las Sagradas Escrituras. Para mí eso sería el gran peligro. Las Sagradas Escrituras siempre tienen que cuadrar nuestras experiencias, pero las experiencias son muy importantes en la vida cristiana. Por lo menos yo creo, yo soy una persona que he experimentado la gracia de Dios en mi conversión, o sea que eso es lo que me da, y además de eso, afirmado y confirmado por las Sagradas Escrituras, sellados, entornillados y soldado el tornillo. ¿Tú ves? Estuve pensando en lo que se hablaba antes acerca del hipercalvinismo. Yo creo que hay una relación entre el pietismo y hipercalvinismo, no directa, pero en este sentido. El pietismo, como decía el pastor Carlos, era un movimiento tratando de corregir lo seco que había vuelto la teología alemana y el luteranismo de aquel momento. Pero el peligro en ese tipo de movimiento, como decía el pastor Sergio, y a veces el pietismo llegó a este extremo, es que toma la fe cristiana, que tiene pretensiones históricas, sociales, hasta políticas, y quiere tomar la fe cristiana y reducirla a algo netamente privado, netamente personal, que es para mí, en mi corazón y nada más. Es algo completamente privado. Yo tengo que ensimismarme y disfrutar mi experiencia y dejar que el mundo se quema o se destruya. Eso es un extremo. Pero el hipercalvinismo tiene una tendencia muy parecida. Es que el hipercalvinismo quiere tomar la fe cristiana, que sí habla de la mente de Dios, la eternidad, el decreto de Dios, la predestinación y todo esto, pero también habla de la creación física, social, política, que es el teatro donde Dios obra y donde sus decretos se realizan. Pero lo que hace el hipercalvinismo es que descarta todo el lado de la creación, el lado social, política, y quiere absorber todo dentro de la mente de Dios. Todo es enfocado en el decreto, la intención de Dios. En ese sentido, el hipercalvinismo en la historia, por lo menos en el mundo, en Holanda y Inglaterra y los Estados Unidos, el hipercalvinismo siempre ha vuelto muy pietista, en el sentido de que se quiere ensimismar y solamente se habla para pelear con otras personas, pero el resto del tiempo está encurvado en sí. Y en esto podemos ver los dos extremos, tanto del pietismo, de que no debemos caer en el extremo de ser tan seco en que no hay nada de fe y sinceridad ahí, pero tampoco en hacerlo volver
en solamente una experiencia privada que no tiene nada que ver con el mundo físico y social y político.